will, John. Al principio del cristianismo no lo eran. Si vas a los primeros padres de la Iglesia como Orígenes, Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Marciano, todos ellos tenían muy claro que en la Biblia, me refiero al Antiguo Testamento, el canon hebreo, tenían muy claro que entre las historias de ese canon había historias de otros tipos de entidades que realmente merecían un estudio, y esas historias no debían ser leídas al pie de la letra como historias de Dios. Así que esa creencia era parte de la corriente principal del cristianismo en sus comienzos. Muchos de los padres de la Iglesia fueron altamente influenciados por Platón, y Platón era un defensor del paleocontacto. Argumentaba que no solo tuvimos contacto en el pasado profundo, sino que fuimos genéticamente alterados a través del contacto con otras especies. Estos primeros padres de la Iglesia no tenían ningún problema con eso. Sin embargo, desafortunadamente, los votos fueron en la dirección equivocada en los primeros 3 o 4 siglos, y muchos de esos padres de la Iglesia fueron empujados a los márgenes y se convirtió en un tabú. Hasta 2009, cuando de la nada, la Iglesia Católica Romana convocó un coloquio. Este fue un simposio de los mejores teólogos y académicos y eruditos para discutir las implicaciones teológicas del contacto con otras civilizaciones. Y cuando lo hicieron, podrías haberme derribado con una pluma, porque hace solo 400 años quemaban gente en la hoguera por el mero hecho de sugerir que podría haber vida inteligente en otros planetas. Benedicto XVI y su administración esperaban que alguna otra autoridad hiciera una revelación y querían salir al frente y decir: mira, no hay ningún problema aquí. No hay ningún problema. Solo significa que ha habido más trabajo del que pensábamos y que tenemos más hermanos y hermanas de los que creíamos. Esa fue la versión corta de lo que dijeron los portavoces de la curia cuando dieron un paso al frente tras el simposio. Querían preparar a la gente para las declaraciones que vendrían de otra parte, y luego no hubo declaraciones de ninguna otra parte, así que creo que habían anticipado algo que no había sucedido, y luego todo se fue. Tranquilo otra vez. Ahora es bastante difícil volver atrás y encontrar las entrevistas con personas como José Gabriel Funes, el director del Observatorio del Vaticano, o Guy Consulmaño, el astrónomo principal, o Corrado Balducci, el asesor principal del Vaticano en el Ministerio Paranormal. Todos ellos hicieron declaraciones realmente trascendentales sobre ET Contact, que podrías leer en 2009. Ahora, un poco más difícil de encontrar. Cualquier autoridad, si estamos hablando de el Pentágono o la Iglesia Católica Romana, es una comunidad de personas con un espectro de ideas y opiniones sobre cuál es el camino correcto a seguir. Así que claramente en este momento hay un gran tira y afloja dentro de la comunidad de inteligencia militar en los EU. En cuanto a la cantidad de divulgación debe ser permitida. Hay gente como Thomas Monheim, el inspector general de la comunidad de inteligencia, que se inclina hacia más divulgación, y es realmente gracias a él que tuvimos la audiencia el 26 de julio con el David Grosh. Y tuvimos a David Fravor, Ryan Graves y David Grosh hablando a la Cámara del Congreso, audiencia del subcomité. Hay gente que claramente quiere más información para llegar al público que en el pasado, y luego hay otros, tales como anterior líder de Flecha, que han querido empujar hacia atrás y decir: no, tenemos que mantener esto en secreto. Y de hecho, ni siquiera queremos información sobre el programa de ingeniería inversa sea compartida de unidad a unidad dentro de la comunidad de inteligencia militar, y mucho menos informar al Congreso, y mucho menos informar al público. Así que la gente como Chris Mellon, que han hecho lo que pueden para empujar la conversación hacia adelante. Estamos fuera de la era de las amenazas de muerte, por lo que los físicos involucrados en el programa de ingeniería inversa, gente como Jacques Vallée, Gary Nolan, puedan hablar con la prensa, o James Zukatsky puede hablar con la prensa y decir: este es el trabajo que hemos estado haciendo, estos son los materiales que tenemos, esto es lo que estamos investigando.
Mientras que cuando yo era un niño en la escuela, si hubieran tratado de hacer eso, me habría suicidado en silencio. Esto es algo que sé porque yo vivía en Amersham, Buckinghamshire, en el Reino Unido. Esto fue en el momento de la iniciativa Star Wars de Ronald Reagan, la iniciativa STI. Claramente, las preguntas alrededor de eso eran: ¿de qué se trata ese programa? Se trata de tener armas en el espacio donde podamos atacar a nuestros enemigos en la Tierra. ¿Atacar a nuestros enemigos en la Tierra o nos estamos defendiendo contra un ataque desde fuera del planeta? Porque eso parecía ser la impresión que el presidente había creado. Yo vivía cerca de este centro de investigación de alto secreto, trabajando en ese programa, y 25 personas involucradas en ese programa se suicidaron en un periodo bastante corto. Las familias se negaron a creer que fueran suicidios. Creo que puede haber sido Clive Jenkins, el líder sindical, pidió una investigación pública sobre estos suicidios porque dijo que es estadísticamente imposible que todos fueran suicidios. Margaret Thatcher dijo: "Oh no, hemos echado un vistazo y no hay nada malo, así que eso es con lo que crecí". Y ahora, de repente, tienes a Jacques Vallée, Gary Nolan informando a la prensa, Elizondo informando a la prensa, Chris Mellon hablando libremente. Tienes a Per Meshed, el ex jefe de seguridad espacial de Israel, se acerca al micrófono y dice que Israel y los estados están en contacto y lo han estado durante más de 7 décadas. Hace una década fue el primer ministro ruso Dmitry Medvedev en un micrófono abierto diciendo: estamos en contacto. Cada nuevo primer ministro de Rusia ha dado un dossier detallando las comunidades de transbordadores espaciales con las que ya estamos en contacto. No fue desacreditado, no fue despedido. No tuvimos Putin saliendo en cámara y diciendo que el primer ministro había bebido demasiados vodkas y me distancié. Nada de eso. Así que ha habido un cambio masivo, y hay mucho más ahora en el dominio público de lo que podría incluso haber imaginado hace una década. Mientras tanto, en las iglesias sigue siendo un tabú. Y creo que para mucha gente sigue siendo un tema que se saca a colación y es solo algo para ser ridiculizado. Se rieron. Todavía estamos en una época en la que los encuentros cercanos de la gente no se sienten libres de mencionar a nadie porque no esperan ser tomados en serio. Así que es todo un cóctel de cosas que suceden en este momento y creo que el público realmente tiene que correr para ponerse al día. En mis estudios encontré un increíble exceso entre esas historias. Y la esencia de la superposición es la siguiente: que la vida en el cosmos es la norma y no la excepción. Esta es la teoría de la panspermia sostenida por personas tan autorizadas como Francis Crick, el codescubridor de la doble hélice de ADN. Sostuvo que las cronologías de nuestro planeta no son lo suficientemente largas para que la vida como la conocemos se haya originado aquí, para haber llegado aquí desde otro lugar. Y muchas de nuestras historias ancestrales dicen exactamente lo mismo. Vea la historia Zulú del tío Nkula, dice lo mismo. En la Biblia es lo mismo. La historia maya del Papa Orbu es lo mismo. Vea Platón, dice lo mismo. Y así la idea es que siempre que la codificación genética para vida biológica consciente e inteligente aterrice en un ambiente hospitalario, es decir, un planeta con agua esencialmente, generará formas de vida similares a las que conocemos en el planeta Tierra. Y luego hay lugares que desarrollan vida antes y las especies más avanzadas alcanzan antes la era tecnológica. Y entonces muy a menudo visitan e intervienen en las historias de otros planetas. Y según los textos que estudié, eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La codificación genética aterrizó en nuestro planeta, comenzó a generar formas de vida, y luego, en muchos puntos, hemos sido visitados por otras formas de vida que han ajustado lo que encontraron aquí. Al igual que hemos afinado los gatos que criamos y comemos, y los perros que criamos y con los que vivimos, ha habido algunas intervenciones aquí. La historia sumeria es que hubo un largo tiempo en que nuestros ancestros humanos fueron gobernados por seres no humanos. Y luego tienes al rey cruzado Gilgamesh, que es parte humano, parte gente del cielo. Y después de eso tienes el humano, humanos. Así que en cierto modo se explica muy claramente
que la gente del cielo quiere mantener sus manos en las riendas. No van a irse a casa y dejar que las cosas se vuelvan un caos. Es un poco como, creo, lo que hacemos cuando invadimos los países de los demás, donde entramos y al principio tenemos que estar allí, con fuerza visible. Tenemos que dominar al país con nuestro ejército y nuestra marina. Pero, una vez que has establecido el sistema legal y has fijado los precios de las materias primas y los tipos de cambio, se puede empezar a decir, nombra a tu propia policía. Ahora que hemos escrito las leyes, nombren a sus propios jueces, nombren a sus propios maestros de escuela y después de un tiempo pueden irse a casa. Porque si has establecido todos esos precios y mecanismos de cambio, puedes irte a casa y seguir disfrutando sentado en la cima del árbol económico. Todos los diamantes y el oro seguirán viniendo a ti y así sucesivamente. Y por lo que no tiene que tener ninguna presencia visible, en absoluto, ni siquiera tienes que controlar las elecciones generales, aún así te beneficiarás. Y así sería totalmente posible un escenario como ese. Y sin embargo, nos fijamos en la historia real y el deseo de mantener linajes reales, pero es tan vivo hoy como lo fue hace miles de años cuando Gilgamesh se convirtió en rey. Cuando yo era niño, leí la historia de la princesa y el guisante, no sé si lo conoces, pero la idea de esa historia es que un príncipe solo puede casarse con una princesa y la chica tiene que demostrar que es una princesa. No puede casarse con un plebeyo, y eso es realmente todavía el caso hoy en día. Ahora algunas personas podrían escuchar y decir, oh, espera un minuto, Harry se casó con Meghan. Ella no es de la realeza, ella no es parte de un linaje real, ¿verdad? En realidad, sí. Y ha habido algunos estudios muy interesantes realizados en la sucesión de presidentes de EU y se ha argumentado que el candidato exitoso, puede haber un par de excepciones a esto por ahora, pero el candidato exitoso es siempre el que tiene la línea de sangre más fuerte, conexión con las familias reales europeas. Bueno, eso es un poco sospechoso en una democracia, ¿no? Mucha gente ha visto una fotografía de principios del siglo XX, donde hay, creo, son 9 jefes de Estado coronados de países europeos independientes, que todos piensan que son países independientes, y sin embargo usted está realmente buscando en una sola familia. Todos ellos son descendientes o parientes por matrimonio de John William Fraser. ¿Cómo es eso posible? Así que mantener líneas de sangre puras y sin diluir significa algo en los círculos reales. Ahora puede ser tan simple como hay un puñado de familias que tienen poder y no quieren que se diluya. Pero pones eso junto a las historias de la entrega de Etiahuk y Reyes, creo que hay algo allí. Usted puede encontrar en la historia de África también la historia de la Oba entregando a los Ogisu. Oirás eso de los Yoruba-Yedo. Es lo mismo, los reyes se te entregan a los reyes humanos, pero tiene que ser el derecho reyes humanos. Y como mencioné anteriormente en la Biblia, tienes a Yahvé que se ve obligado a entregar las cadenas del cargo al sucesor humano de Saúl. Pero lees las historias que siguen y él sigue definiendo la política exterior mientras siga habiendo monarquía entre el pueblo hebreo. Así que creo que es una larga respuesta a tu corta pregunta. Pero sí, creo que las influencias siguen ahí. Creo que no nos han dejado completamente solos. Y hay una razón. Las familias que dirigen las cosas quieren mantener el poder. Hay un libro increíble, ¿Quién dirige Gran Bretaña? Friends in High Places, por Jeremy Paxman. Ahora, Jeremy Paxman trabajó para la BBC para el frente de Newsnight, el principal programa de noticias en Gran Bretaña, en realidad, y señaló que en Gran Bretaña, después de 500 años de reformas, revoluciones, guerras civiles, movimientos obreros, guerras mundiales, reformas políticas, siguen siendo las mismas 5 familias que dirigían el país en los 1500, así que la persistencia de los viejos poderes es algo de lo que asombrarse. Me anima de una historia en la Biblia, en 1 Samuel 8,
que se remonta a este periodo en el que estábamos absolutamente abrumados por el poder de los más avanzados seres que habían colonizado nuestros planetas. Yahvé era solo uno de una serie de Elohim, seres poderosos que gobernaban sobre los humanos. Y sin embargo, leemos en el capítulo 8 de Samuel, donde los líderes indígenas, los ancianos de la tribu, se reúnen y dicen: vamos a enfrentar a Yahvé y vamos a decirle que no vamos a trabajar más para él. No más carne, cordero, chicas vírgenes y oro para él. Vamos a tener un líder para la sociedad humana. Vamos a enfrentarnos a él. Y lo hacen, y Yahvé tiene que ceder el puesto principal. Ahora, como digo, se escabulle y empieza a mover los hilos a puerta cerrada, pero se deshacen de él. Y cuando leí eso por primera vez, como un joven cristiano evangélico, no podía entenderlo. ¿Por qué despedir al Dios Todopoderoso y pensar que un rey humano te va a dar más ventaja en el campo de batalla? Una vez que me di cuenta que las historias de Yahweh son las historias de un ser, no de Dios Todopoderoso, empiezas a evaluar la historia de manera diferente, y me di cuenta de que ese arco de la historia es el arco de la historia no de todas las narrativas de dragones del mundo, sino de toda una familia de narraciones de dragones que datan de hace 10.000 años, que describen un periodo de progreso social. Habla de la época en que nuestros antepasados se hartó de trabajar para élites visibles no humanas y llegaron al punto de decir: no más. ¿Qué pueden hacer? Solo pueden matarnos. Llegaron a un punto en el que el terror había sido usado en exceso y dijeron: no más, vamos a ir a otro sistema. Y eso es lo que sucedió. Ese es realmente el remate de la narrativa del dragón. Que cuando podemos superar el miedo y amarnos unos a otros, más de lo que tememos a los de arriba, entonces podemos progresar socialmente. Y eso es cierto tanto si se trata de dragones como de un autócrata, gobierno humano.